Estamos finalizando una pandemia y vamos a entrar a una pospandemia. Mucha gente se ha ido, mucha gente, familiares, hermanos de la iglesia, gente muy querida, gente que amamos, lamentablemente se han ido, no están con nosotros y realmente eso duele, entristece el alma, pero estamos aquí por la gracia del Señor. Amén. Yo quisiera en este momento tratar un pequeño tema sobre llorar con los que lloran. La palabra de Dios habla y nos aconseja sobre llorar con los que lloran. Amén. Y quisiera en este momento tratar el tema cómo hacer y cómo tratar lo que es el duelo y cómo tratar lo que es llorar con los que lloran. Hay un tema muy importante que es el tema de lo que es confrontación de duelo. Y cuando hablamos de duelo, estamos hablando de ese dolor, de esa aflicción, de ese sentimiento causado por un sufrimiento, y el sufrimiento es como la interpretación de ese dolor, de esa ausencia de alguien que se ha ido y que nos deja el corazón marchito porque es una persona que amamos, una persona que queremos. Lamentablemente nos ha tocado manejar diferentes casos de pérdida de padres, de hijos, de tíos, de abuelos. Y la pregunta es, ¿cómo prepararme? ¿Y cómo estar preparado para el momento en que parta un ser querido? ¿Cómo ayudar a alguien que está lamentando y está llorando porque perdió su papá, su mamá, su hijo, porque perdió un ser que ama? ¿Cómo hacer? ¿Cómo estar con la persona en esos momentos de intenso dolor? Entonces yo quisiera en este momento que tratáramos a la luz de la palabra de Dios lo que es el duelo. Y cuando hablamos del duelo, estamos hablando de confrontar ese dolor de la pérdida de alguien. Entonces, es importante que en ese momento lo hagamos, es importante que en ese instante lo tengamos presente en el nombre del Señor Jesús. La primera etapa es la conmoción. Cuando alguien recibe una noticia de que alguien falleció, de que inevitablemente no se puede hacer nada más, lo primero que entra es a un estado de conmoción o estado de shock. Cuando entramos a un estado de conmoción o estado de shock, nos estamos refiriendo claramente a que no lo podemos creer, a que es el golpe de la noticia lo que nos afecta, a lo que es la noticia en sí, que causa un estado de alerta, un estado de estar totalmente impactado por una noticia. Puede ser que en el estado de conmoción alguien de los nervios se ría, o alguien comience a gritar, o alguien se desmaye, o alguien comience a correr, o alguien comience a darle puños a la pared, porque cada persona actúa diferente, cada persona actúa de acuerdo a lo que está viviendo en ese momento, y es algo duro. Amén. En ese momento es bueno que la persona que está al pie no juzgue, la persona no esté reprendiendo a la otra persona porque siente, el dolor es algo inevitable, el dolor es algo que simplemente se va a sentir, el dolor es algo que simplemente va a ser parte de la vida por un tiempo y importante en el ser porque está en conmoción. Cuando la persona está en conmoción se necesita que el que está al lado esté el pie para abrazar, para dar la mano, esté el pie para prestar el hombro, para llorar. Se necesita que la persona que está al pie esté alerta de la salud de la persona, si se desmaya, si se le sube la tensión, si la persona comienza a tal vez a tirarse al suelo, que esté pendiente, alguien que lo cuide a uno mientras uno tiene la capacidad de explorar lo que es el intenso dolor que produce la conmoción. También hay una etapa muy conocida que es la etapa de la negación. Y es cuando la persona dice, no, 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 eso es mentira, no, no, no pudo haber fallecido, no, no, no. Él está en coma, no, él simplemente está durmiendo, pero él no es que haya muerto, no, 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 eso no lo creo yo, los médicos no saben, me están haciendo una broma, no jueguen con eso, por favor. Y como que se niega a una realidad. Y en ese momento, hermanos amados, no hay que comenzar a pelear con la persona diciendo, no, crea, no, usted no quiere creer, no, en ese momento lo más importante es que haya alguien que esté con la persona, para que la persona se vaya entendiendo poco a poco cómo va su proceso de duelo. Después de que la persona tiene un estado de conmoción o un estado de negación, que eso puede durar un día o una semana, va a tener una actitud de rabia y enojo, ¿sí? De reclamo frente a Dios, frente a la vida, frente a los médicos, frente a los familiares, frente a lo que sea, ¿sí?
Y la persona va a comenzar a querer como culpar a alguien. Y alguien dirá, no, pero es que eso es injusto. Sí es injusto, pero es un sentimiento. Y algo importante que nosotros debemos entender es que los sentimientos no se, no se razonan, simplemente se sienten. Los sentimientos no es para comenzar a filosofar sobre ellos. Los sentimientos para uno sentirlos y para uno vivirlos. Entonces, en ese momento de rabia y de enojo, los acompañantes de la persona, lo más importante es que estén ahí, no para juzgar, no para señalar, sino para ayudar que la persona vaya pasando ese estado de enojo, ese estado de rabia, que le produce indignación como tal. También la persona va a entrar a algo que se llama negociación o trueque. Y negociación o trueque es como que trata de mentirse a sí mismo y trata como de consolarse a sí mismo con algún tipo de creencia, con algún tipo de vivencia o algo así. No es que he soñado, no, yo creo que estoy soñando, no, yo creo que, no, yo, aunque él no se bautizó y no buscó a Dios, pero yo creo que él es sano, yo creo que él es salvo, yo creo que él en el último momento, la doctora dijo que invocó a Dios y Dios es su misericordia, y uno comienza como a tratar de sopesar ese dolor y realmente en ese momento, aunque nosotros sabemos la verdad, que la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ya sabemos la otra parte, no de nada sirve en ese momento decirle a la persona qué es lo que ha pasado. El tiempo dará la razón, el tiempo hará que la persona entre en la razón como tal. Y hay otra escala difícil de entender, pero muy, muy importante, y esa escala es la depresión. Y cuando hablamos de la depresión, estamos hablando que la depresión es una enfermedad del milenio, la depresión es un estado anímico, la depresión es un estado emocional y psicológico, donde realmente a las personas les es muy difícil poder levantar la cabeza y sonreír. La depresión es una frustración de vida, es un estado de postración permanente. Y es allí donde es muy necesario que la persona en ese momento tenga a alguien que le acompañe y lo ayude a salir de la depresión. ¿Por qué? Porque hay tres clases de depresión. La depresión suave, que es cuando la persona simplemente se aburre, mantiene aburrida o llorando. La depresión moderada es cuando la persona tiene un nivel más de depresión y es la persona que aunque se acuesta nunca duerme y se levanta y no es capaz de conciliar el sueño, sino que llora y llora. Es una persona que ya tiene un deterioro físico, que no le importa su apariencia, no le importa su autoestima, no le importa su alrededor, y hay una depresión severa, que es cuando la persona desea morirse. Y en este estado de depresión tenemos que entender que no solamente es algo psicoemocional, sino que también es algo psicoespiritual. Porque cuando la persona comienza a darle rienda suelta a lo que siente o al estado en que permanece, como que se olvida que Dios es dueño de su vida, como que se olvida que Dios es el dueño de su alma. Usted puede ver que el salmista David tuvo momentos depresivos, momentos duros, ¿sí? Salmo 42, se ve un hombre angustiado, desesperado, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y comienza a recordar cómo era él cuando iba al templo, ¿sí? Y comienza a recordar lo que vivía en la presencia de Dios. Y que le dice a su alma, espera en Dios porque aún no he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero vemos como un estado depresivo de él. Amén. Pero también vemos una fortaleza en la palabra. En el Salmo 27, como que hay peleas, como que hay batallas, como que hay enemigos, y él da declaratorias, que es lo que nos sirve a nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis opresores, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Y comienza, aunque esté en estado depresivo, comienza con la firmeza de la palabra, con declarando no lo que yo soy ni lo que yo siento que soy, sino con lo que Él es y como Él se define a sí mismo. Comienzo yo a alabarle y comienzo como a salir de esa depresión. Después de la depresión, puede ser 2, 3 meses después, la persona comienza a reflexionar y a evidenciar sentimientos de culpa. Y cuando hablamos que comienza a evidenciar un sentimiento de culpa, la persona comienza a decir, lástima que mi relación con él no fue mejor, lástima que la relación con ella no fue buena, lástima el tiempo que le hice sufrir, el tiempo que no fui tan buen hijo, el tiempo que no sé qué, y comienza la persona a lamentarse por no estar bien con la persona que ha fallecido. Después de esto comienza una conjugación de sentimientos entre reprochar, entre odiar, entre doler y entre agradecerle a Dios el tiempo que le dio a vivir con la persona
Y por último, por ahí se dice que después de los 6 meses comienza una etapa de aceptación. Y el tiempo de aceptación es cuando la persona acepta la realidad de lo que ha pasado. Todas las etapas que he dado son gradas bajando, descendiente, descendiente, descendiente. Pero cuando la persona aceptó, ya hasta ahí llegó. No desciende más, hasta ahí llega. Después de que la persona acepta lo que pasó, comienza a subir un escalón. Y ese escalón es el más alto y se llama, después de aceptación, se llama reajuste de vida. Aprender a vivir sin la otra persona. Aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido. A veces hay algo en psicología que se llama miembro fantasma. Y el miembro fantasma es cuando alguien ha perdido una mano, le amputaron la mano, pero años después él se levanta y quiere abrir la nevera con esa mano. Se quiere rascar el tobillo del pie derecho, pero ya no tiene pie derecho, ya no tiene tobillo, pero siente rasquilla. Entonces a veces pasará que se sienta a la mesa y le dice, listo amor, por favor sírvame el desayuno. Y estaba todo contento cuando al rato reacciona, mi esposa falleció hace un año. Entonces comienza a aceptar y comienza a hacer reajuste de vida. Ya comienza a cambiar la casa, ya comienza a vivir con los recuerdos, ya comienza a vivir con esos momentos que le quedan y de repente comienza a vivir una etapa de recuperación. Cuando comienza a vivir una etapa de recuperación, ya la persona está saliendo adelante. Ojo con esto, un duelo jamás se supera. La pérdida de alguien nadie se supera, pero sí podemos decir que se recupera. Es una cosa muy diferente. Decir que la persona que falleció no va a hacer falta sería una gran mentira. Pero realmente cuando uno analiza que realmente la persona pudo salir adelante, es que puede ver la misericordia de Dios con la persona. Consejos prácticos en el momento del duelo. Primero que todo, entender que no todo el mundo reacciona igual. Amén. No todo el mundo tiene la capacidad de reaccionar igual. Unos no lloran, otros sí lloran. Segundo, disimular el dolor no conduce a nada positivo. Disimular el dolor bloquea la comunicación con otros que pueden ayudar a la familia, a ayudar a la persona y realmente puede ayudar a los demás que están sintiendo lo mismo. ¿Sí? Durante el proceso del duelo es muy importante que la familia tome la decisión de mantener un control médico, pues allí se dispara una cantidad de cosas. Amén. Tener en cuenta lo último que dije sobre la etapa del duelo, y es que la pérdida de un ser querido no se supera, uno se recupera de las pérdidas, mas estas nunca se superan. Molestarán de vez en cuando, como lo suele ser una cicatriz. La cicatriz a veces pica, como que a veces rasca y a veces duele. Lo mismo pasará. El revivir la experiencia, la causa de la muerte o lo que condujo a esta facilita la integración de la realidad de la pérdida. Todo lo contrario a lo que la gente suele pensar. No, no hable de ese tema. No, no hablemos de eso. Es mejor que no, porque es que va a llorar. No sabe lo benéfico que es esto. El duelo no se soluciona con la razón, sino con el corazón. Por ello, no piense tanto. Sienta, exprese sus sentimientos. Porque hay personas que dicen, no, 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 yo no voy a llorar porque es que le hago daño a los demás. No, no, es que me pongo muy triste. Pero hay personas que nunca exteriorizan lo que sienten. Y es donde vienen los infartos, los derrames, las trombosis y una cantidad de enfermedades a causa del corazón angustiado que no funciona bien. Se puede o no llorar. Y yo quisiera hacer esta reflexión. Si me golpea una espinilla, si estoy de parto, si me operan, si algo me sale mal, si me roban el carro, un objeto familiar muy valioso, suelo llorar con amplia libertad. Todas estas circunstancias son dolorosas. ¿Por qué no he de llorar ante una situación que me produce un dolor total? Un dolor biopsicosociofamiliar y espiritual, donde duele el alma, donde duele el pasado, donde duele el presente, donde duele el futuro, donde duele la vida. Por eso llorar no es simplemente bueno, sino que es totalmente sano. Y es allí donde la Biblia dice llorar con los que lloran. Recordar algo muy importante, que la institución más importante para recuperarse de la pérdida de un ser querido es la familia, la familia. Y que la terapia más importante para recuperarnos de la pérdida de un ser querido es la terapia del hombro, del oído y del abrazo. Escuche esto, duelo que no se habla es duelo que no se cura. Qué importante que lo tengamos en cuenta, qué importante que nosotros tengamos en cuenta estas palabras, que tengamos en cuenta esto, porque hoy es necesario que sepamos cómo confrontar el duelo, sepamos tener esas herramientas, ese mecanismo psicológico para poder afrontarlo como tal y sobre todo nosotros tenemos una esperanza. Amén. Cuando alguien se va de nuestra familia en Cristo, sabemos que no murió, sino que simplemente duerme y sabemos que algún día resucitará. Pero hay muchas personas que no tienen esperanza porque tal vez están apartados o simplemente no se han convertido a Dios. Y hoy, qué bueno
que en este instante haya la oportunidad para que entregue su vida al Señor Jesucristo. La reacción en el momento de la muerte depende mucho de la relación personal que uno haya tenido con la persona. Por ejemplo, si su relación hubiese sido una relación difícil, violenta, hostil, de problema va, problema viene, de que casi no se hablan, de que tiene dificultades, créame que ese momento sería el momento muy difícil, un momento muy difícil, porque, porque hay entonces un dolor, un remordimiento, de culpa. una culpa, habría entonces un pedir perdón que nunca lo pedí, y comienza uno a lamentar los momentos en que uno discutió y pudo haberlo pasado por alto, pero no lo hizo, y eso es lo que le agrega dolor al alma en el momento de la despedida. Pero cuando uno tuvo la oportunidad de ser un buen hijo, tuvo la oportunidad de vivir bien, de disfrutar la compañía de la persona, ya uno queda con un sentimiento de gratitud en Dios por el tiempo que le permitió disfrutar de ese ser querido. Entonces, por eso también es un llamado a que ojalá todas las familias no sean disfuncionales y estén agarrados como perros y gatos, sino que este es el momento de no pelear con nadie, es el momento de estar a paz con todo el mundo, porque la Biblia nos dice que la vida y la muerte no la separa el COVID, no la separa, no, la Biblia dice que es un paso, lo que la vida nos separa de la muerte es un paso, amén, y qué bueno que entendamos que hoy amanecimos con vida, pero tal vez, lamentablemente, al anochecer, alguien de nuestros seres queridos esté faltando. Entonces, lo importante de mantener buenas relaciones en el nombre del Señor.